Bueno, en matemáticas vamos a continuar nuestras clasecitas. Recuerden ustedes de que en la clase anterior vimos algunos retos matemáticos, ¿cierto? Estos retos matemáticos nos indicaba que para encontrar el número mayor al comparar cantidades de cuatro cifras, ubicábamos primerito el dígito más alto en el orden de las unidades de mil. Si coinciden, se comparan las centenas. Si coinciden las centenas, se comparan las decenas. Y si estas coincidieran al final, llegamos a comparar en las unidades. Y pusimos un ejemplo muy importante de lo que nuestro territorio tiene en la cordillera de los Andes. Y hablábamos de cuatro volcanes. ¿Qué hacen los volcanes? Erupcionan. ¿Qué erupcionan? Lava, ceniza, piedras volcánicas, ¿no es cierto? Recién nomás hay muchos volcanes que están en actividad y que el momento que bota ceniza, como el viento le lleva, ha caído en muchas ciudades, incluido en Cuenca también ha caído ceniza, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, el Cotopaxi que tenía 5.897 metros, es decir, era el más alto volcán que tiene el Ecuador. Luego teníamos el Sangay que tiene 5.260. Le sigue el Tungurahua con 5.023. Y hay el volcán, el Reventador, que es el más bajito y que tiene 3.562 metros. Hicimos un cálculo importante, reconociendo cuál es el más alto, cuál es el de menor altura, cuántos metros de diferencia existen entre el más alto y el más bajo, ¿sí? Comparamos mentalmente y hicimos esos ejercicios. Vamos a continuar nosotros haciendo estos ejercicios, pero en esta vez interdisciplinamos con el área de ciencias naturales, ¿sí? Es decir, hacemos ejes transversales. Si estos volcanes erupcionan, se produce un desastre, ¿sí? Se produce una emergencia, especialmente para las ciudades en donde se encuentran en su entorno. Sin embargo, también es peligroso que alcance a otras ciudades dependiendo de la magnitud de la erupción volcánica, ¿no es cierto? Entonces, nadie sabe cuándo puede pasar algo. Entonces, para eso, nosotros tenemos que estar preparados, ¿sí? En caso de desastres, uno de los ejes transversales considera una protección especial y atención prioritaria exclusivamente para las niñas y para los niños. ¿Sí? Son medidas de atención prioritaria. Se deja todo al lado y primero se atiende a los niños y a las niñas, ¿sí? Porque son, ¿qué? Un grupo vulnerable, que a lo mejor no pueden desenvolverse por sí solos, necesitan ayuda, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si es que se quiere atención prioritaria en la evacuación, supongamos, comienza un terremoto, un temblor, tenemos que los niños salir, nosotros hemos hecho estos ejercicios de evacuación, ¿no es cierto? ¿En dónde? ¿Dónde hemos hecho? En la escuela. ¿Recuerdan ustedes? Toca el timbre, ¿qué hacemos? Nos ponemos las manitos en la cabecita y nos colocamos debajo del asiento. El profesor dice, salgan, nos ponemos las manos en la cabeza y salimos formaditos al patio, a un lugar en donde estemos más seguros, ¿no es cierto? Pero en caso de que esto se dé, necesitamos alojamiento. Entonces, nuestra escuela tiene un plan de emergencia, ¿sí? Nosotros tenemos un plan de emergencia o un plan institucional de gestión de riesgos. Y tenemos visto, por ejemplo, en caso de que exista un desastre, dónde vamos a alojar a los niños. Supongamos en la capilla, que es un lugar muy grande y puedan entrar todos los niños. Pero también si hay ese terremoto es peligroso. Tenemos que salir a un lugar que sea amplio y que no exista peligros que caigan postes, que caigan árboles, ¿no es cierto? Porque el terremoto hace todas estos daños, ¿no es cierto? Ya. Necesitamos, por ejemplo,
Si necesitamos estar en lugar de alojamiento, ¿qué? Alimentación para los niños, ¿sí? Y lo que es más, atención médica, porque de pronto se le cayó una viga, se rompió la cabecita, se rompió un vidrio, qué sé yo, entonces necesitamos atención médica. Y ustedes han visto que en los simulacros nosotros tenemos en este caso un grupo, una comisión, una brigada de compañeros de los grados superiores que hacen de enfermeros, ¿no es cierto? Que buscan a los niños, a los más pequeñitos, a ver si han caído, están heridos. Esto ya hemos hecho, ¿no es cierto? Muy bien. El plan institucional que nosotros tenemos en la escuela sobre gestión de riesgos está justamente preparado para nosotros tener en consideración en caso de que exista por ejemplo, un incendio, en caso de que exista un temblor, que exista una erupción volcánica, que exista un hundimiento, un deslizamiento. Nosotros tenemos una sequía que pasa por ahí. Si alguna vez en algún invierno crece hartísimo y esa agua entra a la escuela, puede derrumbar las paredes. Entonces nosotros, ¿qué hemos visto? Hemos visto un plan de evacuación para que si eso se da, y si nosotros estamos en clase, salir, ¿no es cierto? Pero ustedes también deben tener en la casa un plan de evacuación con el papito, con la mamita, y algún rato dice, a ver, si se da un terremoto, tenemos que ponernos de esta manera y salir directamente a un lugar de encuentro, se llama, donde podemos encontrarnos en la calle, en el patio, etcétera, ¿no es cierto? Ahí nos vamos a encontrar. Y también tenemos que precaver muchas cuestiones que nos va a hacer falta. Primerito vamos a identificar los posibles riesgos ante la erupción de un volcán. ¿Qué pasa? Si el volcán erupciona, ¿qué pasa? Bota ceniza, ¿no es cierto? Esa ceniza cae en el techo. Como es tan pesado, el techo puede caerse. Entonces hay que tomar todas esas consideraciones. Hay que realizar prácticas de simulacros de simulacros de evacuación con el compromiso de cumplir con las indicaciones. Por ejemplo, salir en orden, guardar silencio, cuidarse mutuamente el uno al otro, ¿sí? Portar su carnet de identificación. Qué bonito que es esto, ¿cierto? En este caso, portar las cédulas, porque muchas veces es un desastre, hay muchos niños perdidos, no saben quién es el papá, quién es la mamá. Es muy importante a veces tener la identificación. Vamos a observar un gráfico y en nuestra escuela sí lo tenemos. Observemos un gráfico a ver si nuestra escuela está en zona de riesgo por erupción volcánica. Habíamos dicho que en nuestra provincia, en nuestro cantón, no existe, está lejos del Tungurahua, está lejos del Cotopaxi, el Reventador, pero esto no nos quita la posibilidad que con el viento traiga la ceniza y pueda caer en la escuela, y que de hecho ya cayó una vez, ¿no es cierto? Entonces tuvimos que limpiar, porque eso nos produce, ¿qué? Enfermedades respiratorias. Y además, como digo, cae en el techo, ¿qué es lo que sucede? Hace un peso grande que puede destruir el techo y puede caerse, y ahí causa más peligro, entonces, ¿no es cierto? Ya, cada uno cuenta con los artículos indispensables para este tipo de emergencia. Si su respuesta es negativa, ¿qué consideran que deben hacer? Bien, vamos a ver. No se recomiendan los organismos de socorro y los organismos de control de que nosotros debemos tener una mochila básica de emergencia. En esta mochila debe estar un juego de ropa, es decir, una chompita, un pantalón, un interior, medias, debe estar en esa mochila. Debe haber una linterna a pilas. ¿Para qué es necesario la linterna? Es que en esas emergencias a lo mejor se va la luz, no tenemos con qué alumbrarnos, entonces la linterna va a ser de mucha utilidad. Debe haber una botella de agua. ¿Por qué? Porque es necesario, de repente se contamina el agua con la ceniza y no tenemos que beber, entonces debemos tener eso. Debemos tener un pequeño botiquín o bolso con medicina para atender heridos, es decir, mertiolate, gasas, esparadrafo, ¿no es cierto? Alcohol iodado, sulfa. Ese botiquín es muy importante. Necesario tener un radio a pilas. ¿Por qué? Porque
tenemos que escuchar las noticias y la información que nos den los organismos pertinentes, ¿sí? Y no exista la especulación, porque hay muchos que se inventan, dicen, hoy día noche va a haber otro terremoto, cuídense, y la gente se alarma, ¿no es cierto? Entonces, hay que estar atento aquí a las noticias que nos brindan quienes, los organismos de socorro. Hay que tener velas y fósforos, pero no para causar incendios, sino por si acaso se requiera, ¿sí? Hay que tener fundas plásticas, bolsas plásticas, para colocar la basura, ¿sí? Los desechos. Y una copia de las llaves de la casa donde vivo, ¿ya? También una manta delgada. ¿Qué es una manta? Una cobija que me va a proteger del frío. Y como decía, documentos personales de identificación, ¿ya? Eso vamos a tener que, eh, que tener en caso de emergencia, ¿sí? ¿Cuáles los medicamentos especiales para pacientes crónicos? Gasas de algodón, vendas elásticas y triangulares, esparadrafo y curitas, tijeras, alcohol antiséptico, toalla sanitaria, guantes y mascarillas. Eso es lo que requerimos nosotros tener en el botiquín o bolso, ¿ya? Entonces, miren que es muy importante conocer nosotros en casos de desastres uno de los ejes transversales, por eso se llama la transversalidad, considera la protección especial y atención prioritaria para niños y niñas. Son medidas de atención prioritaria cuando evacuamos de la casa, por ejemplo, si se va a dar un temblor, tenemos que evacuar. Si es que se va a dar, en este caso, por largo tiempo debe haber donde alojarnos. Hay que prever la alimentación y la atención médica, ¿ya? Entonces, miren, en esta clase, en la interdisciplinariedad con el área de matemática, vamos viendo nosotros esta necesidad urgente de estar preparados, ¿sí? Muy bien. Vamos a realizar un trabajito en la casa. Yo les voy a mandar para que ustedes lean primeramente estos ejes transversales en la página 74 de lo que es matemática y vamos a copiar exclusivamente lo que nosotros necesitamos en caso de emergencia. ¿Ya? Muy bien, gracias. Hasta luego.